Buenas tardes, querida iglesia, qué gusto verlos, veo rostros nuevos también, qué alegría. Estamos cerca de cumplir 3 años, estaba mirando hace un poco atrás, 3 años desde que comenzó esto en la sala de una casa, y el Señor ha sido tan bueno de permitirnos el crecimiento, no solamente numérico, sino espiritual también. Hemos estado participando de la carta a los Romanos. Hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy nos toca mirar el capítulo 3. Yo creo que el ritmo que vamos va a reducir de las 32 semanas que teníamos pensado a las 16, porque estamos viendo más o menos un capítulo por semana. Si las cosas continúan así, se va a reducir, aunque no tenemos ningún apuro. La próxima semana vamos a hacer una pausa. Yo quiero darles una buena noticia. Me le adelanto un poco a Eduardo cuando dé los anuncios más tarde, pero vamos a tener la compañía la próxima semana de John Guido y su esposa. No han venido en un buen tiempo, ¿no? Entonces vamos a compartir con ellos. Van a estar el fin de semana, tendremos un tiempo, no sé, con el liderazgo, no lo sé, pero tendremos sin duda un espacio para gozarnos con ellos, y obviamente él estará compartiendo como apóstol del ministerio, estará compartiendo también seguro una palabra que Dios pondrá en su corazón propicia para la congregación, cerca de cumplir los 3 años, ¿no? Estamos tiernos todavía, ¿verdad? Recién vamos a dejar el pañal. Creo que sí, ¿no? ¿A qué edad se deja el pañal? Ya no me acuerdo. Entonces ya estamos para dejar el pañal. Ya, por favor, hermanos, dejemos esas cosas atrás, dice la palabra. ¿Cierto? Romanos 3. Bueno, en Romanos 2, Pablo demostró hábilmente que el judío está sin excusa bajo la condenación y el juicio de Dios. Capítulo 1, hacemos una breve remembranza que veíamos justamente que el hombre impío está condenado. Capítulo 2, inicio del capítulo 2, veíamos que el hombre moral está condenado. A finales del capítulo 2 veíamos que Pablo comenzaba a hablar acerca de los judíos, ¿sí? Y hablaba ya de la circuncisión, hablaba de aquello, ¿no? Y hoy en el capítulo 3, justamente esto continúa. Si vamos a Romanos 3:1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Porque es una pregunta lógica que se realiza, pues cuando vemos que el apóstol Pablo les está diciendo a los judíos: mira, el que sea circuncidado o no, o que seas judío o que seas descendiente de Abraham, no tiene nada que ver con tu salvación. Entonces eso incomoda al judío, y entonces viene la pregunta: ¿qué ventaja pues tiene el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Cuando utiliza pues, es por lo tanto. Esta palabra nos remite, como hablábamos, al capítulo 2, donde vimos que los judíos descansaban cómodamente y plácidamente sobre 3 argumentos principales. 1, ellos tenían la ley. 2, ellos habían sido circuncidados. 3, ellos eran hijos de Abraham. Muchas veces en nuestro tiempo actual, como cristianos, muchas veces nosotros descansamos en la membresía de una congregación y pensamos que el hecho de estar en tal o cual congregación, eso también nos va a hacer salvos, y descansamos sobre eso. Y cuando yo digo eso, entonces probablemente habrá quienes se pregunten y dirán: bueno, el que yo me haya bautizado, el que yo lea las escrituras, el que yo me congregue fielmente, ¿no aporta en nada para mi salvación? La misma respuesta que dio Pablo a los judíos: no. La membresía de una iglesia no salva absolutamente a nadie. Vivir el bautismo, leer la palabra de Dios, no salva absolutamente a nadie, pues Dios no nos está dirigiendo
a una congregación o a una iglesia. Él no nos está llamando a que vayamos a determinada denominación. Él nos está llamando a que vayamos a la cruz. Porque tú puedes leer la Biblia, tú puedes asistir a una congregación, tú puedes hacer muchas cosas, pero si tú no has atravesado el umbral de la puerta de la cruz, entonces tú no eres salvo. Eso es lo que Pablo les está exponiendo a ellos. O sea, nada te da una cierta ventaja, pero enseguida viene el versículo 2. En una respuesta, Pablo dice, el que hagan estas cosas no les da ventaja, pero sí tiene algo de bueno ser judío. Y en el 2 les dice, mucho en todas maneras. Y aquí dice la que es la más importante. Primero, ciertamente que les ha confiado la palabra de Dios. Después de que Pablo echa abajo los argumentos judíos, de tener la ley no sirve de nada, la circuncisión no sirve de nada, ser hijos de Abraham no sirve de nada, todo eso lo vimos en el capítulo 2. Pablo les dice, claro que tiene muchas ventajas ser judío. Nosotros cuando estemos analizando el capítulo 9 de Romanos, vamos a ver que hay 2 versículos en los cuales Pablo les habla a los judíos y les dice, estas son sus ventajas. Pero aquí solo nombra una y dice, esta es la primera, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos estaban encargados de la palabra de Dios. Ellos debían ser los custodios de la palabra de Dios. Cuando dice confiada, viene de la palabra o es semejante a creer en la palabra. Cuando nosotros pensamos hoy en nuestros días, pues si tú tienes una Biblia, sea en casa, sea en tu celular, sea como la tengas, pues tienes una gran ventaja, tienes un gran privilegio y tienes una gran responsabilidad. Pues tener una Biblia es de gran responsabilidad. Si poseemos la verdad, entonces debemos de vivir conforme la verdad. Tenemos la palabra de Dios, pero ¿cuántas Biblias no hay en el mundo que no son abiertas, que no son leídas, que simplemente son adornos en las casas? Ese libro más vendido fue el primer libro impreso, pero es el libro que menor impacto tiene en la vida de las personas, hablando en general. ¿Por qué? Porque tener la Biblia no te hace salvo. Leer la Biblia no te hace salvo a menos de que esas palabras se vuelvan palabras de vida eterna en ti, mostrándote el camino a la cruz en Cristo Jesús. Entonces, de alguna manera les dice, claro que hay una ventaja. Ustedes han sido custodios de la verdad durante 4,000 años, todo el Antiguo Testamento. Claro que hay una ventaja. La ventaja es que tienen la verdad ahí, lo que los gentiles no han tenido, ustedes sí lo tienen. Si Pablo estaría en este tiempo, les diría, bueno, ustedes tienen la Biblia ahí, la tienen en sus celulares o la tienen físicamente. Ustedes tienen la verdad. Pues claro que tienen una ventaja frente a aquel que no conoce. Pero si ustedes no utilizan la ventaja, entonces tienen las mismas posibilidades que cualquier gentil. El versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí comienza a destaparse una olla de grillos, pues los judíos comienzan a enarbolar este tipo de argumentos. Voy a leer de corrido hasta el 7. Vuelvo a leer el 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, y claramente está puesto entre paréntesis. Pablo está diciendo, estos son los argumentos que el hombre está dando con respecto a la justicia de Dios. En ninguna manera, lo vuelve a repetir, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Fíjate que los judíos, al comenzar a escuchar la predicación de Pablo, ellos comienzan a levantar todo este tipo de argumentos. Los judíos estaban aparentemente acusando a Dios de ser injusto. Pues ellos decían que cuando ellos pecaban, estaban mostrando lo bueno que era Dios. O sea, ellos decían, a ver, vamos a ir viendo cuáles eran los postulados que ellos decían. Decían, por ejemplo, si yo por mi injusticia he magnificado la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios castigarme? Y uno puede decir, ¿qué tipo de pensamiento es ese? Créanme que es un tipo de pensamiento anticristo que está presente desde el primer siglo hasta hoy. Muchas congregaciones están basadas en este tipo de postulados. Hace un tiempo una secta, igual hasta ahora sigue existiendo, y tiene a miles de adeptos. Postula justamente esto: hagamos el mal. ¿Por qué? Porque el mal glorifica y muestra las bondades de Dios. Eso es lo mismo que los judíos estaban diciendo. Ellos decían, por lo tanto, si mi pecado está beneficiando tanto a Dios, ¿cómo puede Dios castigarme por mi pecado? En consecuencia, si Dios me castiga por hacerle un favor, Él tiene que ser injusto. ¿Te das cuenta el pensamiento malvado en el corazón del hombre? Eso es lo que está diciendo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, dice el 5, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. O sea, Pablo está diciendo, esto es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo que entonces hagamos lo malo para que lo bueno de Dios sea mostrado. Hoy por hoy existe esta etiqueta blasfema. Cristo murió por nosotros. No lo decepcionemos. Esa es una etiqueta totalmente blasfema, tal como nuestra iniquidad realza su amor. Ese tipo de pensamiento es totalmente maquiavélico. Me voy a permitir leerles esta parte que me llamó mucho la atención de un escritor cristiano que hace un análisis de esta porción bíblica y dice, ¿por qué permitió Dios que el pecado y la maldad entrara a su universo? Porque es así, todo pasa porque Dios lo permite, ¿no? Y yo creo que todos nosotros en una ocasión nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué simplemente no los detuvo? Porque no apareció antes, porque no apareció en la conversación de Eva y le llamó la atención y tomó la serpiente y hizo una fritada de serpiente, yo no sé. Simplemente con eso se hubiera evitado muchas cosas. ¿Alguna vez lo han pensado así? Pues la verdad es que, claro, todos lo hemos pensado. Y sin duda la respuesta a esta pregunta nunca será completamente entendida por el hombre mortal. Una razón puede ser esta: Dios está interesado en darse a conocer, revelar cuán grande y glorioso es Él en verdad. Y hay ciertos aspectos asombrosos del carácter de Dios que nunca pudieron ser conocidos si el pecado no se hubiera manifestado.
tales como su misericordia, su amor, su paciencia, su gracia, su juicio. Nunca los hubiéramos conocido si el pecado no hubiera entrado en el mundo. Por ejemplo, ¿cómo podría Dios mostrar cuán misericordioso Él es en perdonar a pecadores si no hubiera pecado y no hubiera pecadores a quienes perdonar? Probablemente esa es una de las razones. El día que estemos delante de Dios le preguntaremos, pero mientras tanto probablemente esa puede ser una razón. Entonces, según esto podríamos decir, hagamos males para que vengan bienes. Eso es lo que termina, lo que viene en el postulado 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia? Porque esto lo estaban acusando a Pablo. La gente que escuchaba a Pablo decía, mira lo que Pablo está diciendo, está buenísimo, hagamos males para que vengan bienes. Entonces Pablo llama la atención con respecto a eso y dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes, pues quiere decir que Pablo hubiera estado engañando a la gente para que sea más malvada, más pecadora. Y entonces, a través de eso, con la manifestación de Dios, de su misericordia, podía ser salvo. Pero eso no es lo que él estaba mostrando. Lo que él estaba mostrando es que la salvación, y lo que él estaba diciendo es, miren, no hay hombre tan malo. Recuerdan, la semana pasada hablábamos de Hitler, ¿no? Y lo que Pablo decía, no hay hombre tan malo que no pueda ser salvo por la gracia de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, él estaba enseñando la gracia. Y entonces ellos decían, escudados en eso, sacaban ese argumento. Puedes ver cómo las enseñanzas de Pablo pueden pervertirse fácilmente. Vivamos como nos plazca y hagamos mal porque la salvación es por gracia, dice el hombre carnal. Mientras más pequemos, más brillará su gracia. Pequemos más, porque eso solo magnificará más la gracia. Pero recuerda, Pablo no enseñó esto. Esto es la malvada distorsión de la doctrina de la salvación por gracia. En realidad, la gracia salvadora de Dios nos enseña absolutamente todo lo contrario. En Tito 2, 11, 12, solamente para que ustedes lo puedan anotar y revisarlo en casa, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la palabra de Dios no es que simplemente ven a la gracia, haz lo que sea y tú serás perdonado. Eso es, recuerdan cuando hablábamos acerca de la salvación, y porque la salvación no se pierde, uno de los argumentos de los que dicen que sí se pierde era justamente, entonces yo vivo de esa manera, entonces yo puedo hacer lo que sea, a la final Dios me va a perdonar. No, porque aquel que ha sido salvo está llamado a vivir sobria, justa y piadosamente. Hay evidencia, hay fruto que muestra la salvación. Esta filosofía es una filosofía malvada, es una filosofía temeraria. Y Pablo la condena cuando él dice en reiteradas ocasiones, de ninguna manera. Él está diciendo, ese pensamiento no es válido. Y solamente en esta porción la repite 2 veces, y vamos a ver que a lo largo del libro de Romanos la encontramos al menos más de 7 veces. En ninguna manera, en ninguna manera. Eso que ustedes están diciendo acerca de Dios, de ninguna manera es así. Es un pensamiento malvado. Ese tipo de pensamiento es el tipo de pensamiento maquiavélico. El fin
justifica los medios. Porque si yo a la final voy a ser salvo y mi maldad glorifica a Dios, entonces el medio por el cual glorifico a Dios no importa. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen este tipo de pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento comunista, ¿sí? Todo sistema de la moral comunista está basado en esta filosofía. No le importa hacer mal en tanto que venga el bien. ¿Qué quiere decir el bien en el comunismo? El progreso y avance de la causa comunista. No importa mentir, engañar e incluso matar en tanto sirva para el avance de la causa. Pecado es cualquier cosa que obstaculice la causa. Decir la verdad puede ser un pecado si estorba al comunismo. Y hoy lo encontramos a ese mismo pensamiento involucrado en el socialismo. No estoy hablando de política, estoy hablando de pensamiento maquiavélico. Si le cae, le cae. Los primeros cristianos, miren lo que algunos pensaban, o supongamos que este hubiera sido el razonar de los cristianos. Negaré a Cristo para que no me maten los romanos, así tendré más días de vida para hablar acerca del Señor. Mira, puede parecer muy lógico, ¿no? No me voy a dejar matar de los romanos, lo niego a Cristo, pero todos los días que me queden yo voy a seguir predicando al Señor. En la escuela, engañaré en este examen y esto me permitirá pasar el curso y algún día recibir el diploma de médico, y así podré entonces salvar muchas vidas. ¿Sí? O robaré este pan para poder alimentar a mi familia hambrienta y para poder así mantenerla con vida. ¿Y qué tal si hablamos del evangelismo? Porque hay pensamiento maquiavélico en el evangelismo, claro. Las almas deben ser ganadas a cualquier costo. Cooperaré con los enemigos de Cristo para que ellos puedan auspiciar mis cruzadas y así podré predicar el evangelio a más personas. Para ganar el mundo para Cristo, necesitas ser como el mundo y comprometer tus normas. ¿Cuántas iglesias no han comenzado a ser más amigas del mundo y distanciarse de Cristo? ¿Cuántas iglesias no son más amigables con ciertas conductas o con cualquier conducta pecaminosa? ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que ganar al mundo. No puedes pensar de esa forma maquiavélica. El proceso es sumamente importante. No es solamente llegar a la meta, sino el proceso. Aunque debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, nunca debemos pagar el precio de la desobediencia a Dios. Nuestro lema debe ser fidelidad a Dios y obediencia a su palabra a cualquier costo. Fidelidad a Dios y obediencia a su palabra a cualquier costo. Aunque nos cueste ser enemigos del mundo. Aunque nos cueste no ser simpáticos a la gente. Aunque nos cueste no ser los más populares ni los más queridos. Recuerda esto. Nunca es correcto hacer mal para hacer bien. Nunca es correcto hacer mal para hacer bien. Continuando desde el 9, igual va con otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nuevamente comienza a hablar acerca de esta situación. O sea, que nosotros pensemos de otra manera no nos hace mejor que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Y cuando dice Pablo, como está escrito, está sacando escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que desde el Antiguo Testamento el corazón de Dios está mostrando exactamente lo mismo.
Cuando dice no hay justo ni aun uno, está hablando del Salmo 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y quiero nuevamente leerlo, no hay quien busque a Dios. Porque hay mucha gente, aún en la actualidad, que dice, he estado buscando a Dios, inclusive desde mi niñez. Y la palabra de Dios dice, no es verdad. No hay uno. La palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Estamos buscando espiritualidad, estamos buscando calzar en un sistema de religión, de filosofía que nos haga sentir bien, pero no estamos buscando a Dios, porque siempre ha sido Dios buscando al hombre. Dios envió a su Hijo a buscar al hombre. El hombre estaba extraviado y el hombre buscó decir, yo voy a buscar a Dios, e inventó la religión. Si alguien quiere una definición fácil de religión, esa es. Religión es el hombre buscando a Dios. Por eso ningún sistema religioso salva. Ninguno. Ni el catolicismo, ni el budismo, ni el hinduismo, ni muchas veces los evangélicos. ¿Y ustedes no son evangélicos? No, nosotros predicamos el evangelio. Pero eso no necesariamente nos encasilla en una religión. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es aceptar lo que Pablo está diciendo. Somos pecadores venidos a menos y no podemos hacer nada para agradarle a Dios. Si somos salvos por su gracia. Y esa es la única razón. Pablo está predicando de esa manera. Y entonces continúa diciendo, desde el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué dice la palabra de Dios? Uno. O sea, si tú pensabas que eras el bueno, no hay ninguno. Dice todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, se hicieron pecadores. Hay mucha gente que dice que el pecado nos vuelve pecadores. Lo que Pablo está diciendo es que porque somos pecadores, pecamos. Porque nuestra naturaleza es pecadora, pecamos. No es que los pecados nos hacen pecadores. Yo quito el pecado de mí y entonces soy bueno. No es así como funciona. Porque eso nos lleva a un sistema de religiosidad, o nos lleva a un sistema de moralidad, o nos lleva simplemente a la depravación. Ninguna de esas tres cosas nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de ser limpiados de nuestra inmundicia. Dicen algunos teólogos que si nosotros pudiéramos ver cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros, no a los malos o a los que nosotros consideramos malos, a cualquiera de nosotros no podríamos aguantar tanta inmundicia. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha olido la carne de un ser humano en descomposición. Es peor que la de cualquier animal. Es horrible, es asqueroso. Esa es la manera como el Señor nos ve. Y a veces queremos limpiarnos con todo nuestro traje de moralidad, de religión, de lo que sea, y es igual que lavarnos las manos tan bien como podamos. Ahora hemos aprendido mucho a lavarnos las manos. Quienes han estado cuidando, por ejemplo, yo no me ha dado gripe los últimos 8 meses de la pandemia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Y antes era generalmente cada 3 meses te daba. ¿Por qué? Porque nuestras normas de higiene no eran tan buenas. Hoy sí, nos lavamos las manos, nos cuidamos, distanciamiento y todo eso. Pero y aprendimos a lavarnos las manos, ¿no? Hasta nos enseñaron canciones para lavarnos las manos.
40 segundos, frígate acá, lávate acá, y acabas de lavarte las manos, y si tú pudieras mirar tus manos debajo de un microscopio, te asombrarías la cantidad de mugre que todavía encontrarías. Aunque tú la vieras y dijeras, wow, están tan limpias, tan relucientes, hasta huelen rico. Pero te darías cuenta que seguirían impregnadas de suciedad. Así es cuando el hombre trata de limpiarse por sí mismo. Así es cuando el hombre trata de alcanzar a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Yo me imagino a Dios como un gran médico. Cuando tú vas al médico, ¿qué es lo primero que te dice? Siéntese aquí, abra la boca, saque la lengua. ¿No es cierto? Yo me imagino a Dios diciéndole al hombre, saca la lengua. Y cuando saca la lengua dice, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Y es terrible porque ¿sabes qué? Una serpiente solamente puede matar. Y uno dice solamente puede matar, pero ¿y qué más hay? ¿Sabes que la lengua del hombre, y estoy hablando del varón y de la mujer, ¿sí? Puede, a más de matar, puede difamar. Puede destruir la reputación de un hombre, de una mujer. Puede destruir el autoestima. ¡Wow! No es tan solo como una serpiente que mató a la persona, sino que puede destruir todo lo que esa persona pueda hacer. Su boca está llena de maldición y de amargura, continúa en el 14. Ándame siguiendo, por favor. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo lo que he estado hablando se encuentra en el Antiguo Testamento. Y Pablo no es que pone argumentos así sacados del aire y se los inventa. Estamos hablando de alguien que conoce las Escrituras. Está utilizando primeramente los Salmos. Está hace un momento, y voy a permitirme regresar un poquito, en el versículo 4 dice, para que seas justificado. ¿Puedes volverte al 4, por favor, para que lo puedan leer? Cuando está respondiendo las aseveraciones de las acusaciones, de que están acusando a Dios de que es injusto, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Y aquí cita a David, cuando dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. David hace esta declaración después de que es descubierto de su pecado. En esa famosa oración cuando dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Él habla de esto. ¿Y por qué Pablo saca esto? Porque les está diciendo a los judíos, ¿hay alguno de ustedes que sea mejor que David? Nadie, ningún judío hubiera osado jamás. Dice que se ha hecho un estudio reciente entre el pueblo judío. ¿De cuál de ellos, de cuál de los profetas o de los judíos es el mejor? Y claro, muchos pensaron que iba a ser Abraham, ¿sí? Pero saben que Moisés tuvo más aceptación. Y más aceptación que Moisés tuvo David. Imagínate esto en este tiempo, imagínate eso hace 2000 años cuando Pablo les está hablando. Y les dice, ¿qué acaso hay alguno mejor que David aquí? Dice, no, ninguno hay mejor que David. ¿Y sabe lo que dice David? Para que sea justificado en tus palabras. Lo que David está diciendo es, yo soy un pecador y delante de ti no soy absolutamente nada. Es impresionante. Y entonces Pablo vuelve a sacar el Antiguo Testamento, porque recuerden, está hablando con ¿quién? Está hablando con los judíos. Ellos conocen la Escritura y a ellos les está diciendo, esto es. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, estoy en el 19,
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre, no hay argumento válido delante de Dios. Toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Eso les está diciendo a los judíos, a los moralistas y a los pecadores. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguna vez hablamos sobre esto. La ley jamás ha tenido el propósito de salvar al hombre. Aquel que dice, bueno, cumplamos la ley para ser salvos, lo único que está haciendo es condenarse, quedando bajo el juicio de Dios. La ley solamente sirve para mostrarnos a cada uno de nosotros nuestra necesidad de un Salvador. Porque ¿quién puede cumplir la ley? Hoy de mañana estuvimos en el desayuno de varones, un tiempo impresionante. Bien lo dijeron por ahí, es un tiempo para desnudar el alma, no es un tiempo para las grandes prédicas o cosas por el estilo, que no está mal, pero hay otros espacios para eso. El desayuno de varones es para desnudar el alma y ser en verdad varones. Y cuando desnudamos nuestra alma nos damos cuenta que solamente somos pecadores. No hay más. Hoy estuvimos 13 hombres y de esos 13 hombres ni uno estaba libre. Porque eso somos pecadores. Y necesitamos urgentemente un Salvador. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Y ya quiero llegar a esa parte, me apasiona esa parte. Hasta este punto, lo que ha hecho Pablo es mostrar que el hombre no se puede salvar. Hasta aquí 3 capítulos le ha dado, no te vas a salvar por nada de lo que tú pienses. No eres tan bueno como piensas. Si eres moralista, mídete con tu propia moralidad y vas a encontrar pecado. Si eres religioso, crees que por ser hijo de Abraham, por ser custodio de la palabra y por todo eso tú estás justificado, falso. Y si eres un pecador, como veíamos en el capítulo 1, bueno, vive como pecador y llega al infierno, pero orgulloso de ser un pecador. Ya. Hasta ese punto. Y luego aparece desde el versículo 21. Y los 6 versículos que están 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Alguna vez le preguntaron a uno de los más grandes hombres de Dios que existió en el siglo pasado, que si hubiera una sección de la Biblia que él pudiera rescatar y toda la demás le fuera quitada, ¿qué porción de la Biblia él escogería? Y justamente este es el corazón de toda la Biblia. Está resumida en 6 versículos. Yo se los voy a pedir, se los voy a recomendar, y como su pastor les voy a animar a que se los aprendan. Y que nunca deje de estar estas palabras en su boca. ¿Sí? El 21 comienza diciendo, pero ahora. Ese pero ahora le da un giro. Es un cambio crucial. Veníamos hablando acerca del pecado y la condenación, pero ahora, ¿sí? Todo lo que Pablo ha dicho hasta este momento son malas noticias. Ya es tiempo de las buenas nuevas. ¿Y por qué no nos saltamos los 3 primeros capítulos y vamos a las buenas nuevas? Porque nadie entiende que hay buenas nuevas si primero no sabe las malas noticias. En el instituto ministerial el miércoles yo les decía, hermanos, ¿tú te imaginas que estás en tu casa cómodamente y viene alguien y timbra la puerta y tú bajas y dice, ¿sabe qué? Usted tenía una multa y ya se la di pagando. ¿No te vas a decir, está loco? Yo no tengo ninguna multa, yo estoy tranquilo en mi casa, váyase. Y ya, váyase nomás le dije, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú, en cambio, estás consciente de que tienes una multa? Vas ahí así,
como tipo Schumacher, aunque ahora ya hay mejores corredores que él, pero vas tipo Schumacher y eres multado y no tienes para pagar esa multa y estás consciente de que hay algo que se volvió impagable para ti y que estás condenado por aquello, y viene alguien y paga esa multa, entonces tú vas a quedar agradecido con esa persona. Pero tu conocimiento de lo malo que hiciste te va a hacer apreciar lo bueno que alguien más hace. Por eso he tomado 3 predicaciones. No para hablar y acusarlos yo como el pastor, sino para dejar que la palabra de Dios nos acuse a cada uno de nosotros, porque estamos navegando a través de la Biblia. Pero ahora es un cambio crucial. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Mira, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aquí comienza, pónganle mucho ojo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Vamos de corrido, Josué. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la ley a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Mira que Pablo usa ya en esta porción 3 veces, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto obviamente va a quedar como material para otra predicación. Pero en el versículo 21 habla de justicia, en el 22 habla de justicia, en el 24 habla de justificar, en el 25 habla de justicia, en el 26 habla de justicia, justo y de justificar. Esta es la palabra clave en esta porción. Recuerda, memoriza, incluido el 21, del 21 al 26, memorízalos. Ese es el fundamento de nuestra fe. Ahí está resumida toda la Escritura, toda la palabra de Dios, y está hablando de los judíos y está hablando de los no judíos. Quiero aclarar algo. A los judíos, o con el pueblo judío, Dios todavía no ha terminado. Si Dios ya hubiera terminado, pues Él hubiera incumplido sus promesas con ese pueblo. Y sus promesas con ese pueblo están en la misma Biblia donde están las promesas para la iglesia. Por tanto, Dios no ha terminado con el pueblo judío. Para el pueblo judío hay promesas y para el pueblo judío hay cosas diferentes de las que ha prometido para su iglesia. Pero la salvación, tanto para los judíos como para su iglesia, es la misma.
Dios en el Antiguo Testamento salvaba a crédito. ¿Cómo es salvaba a crédito? Y más adelante, me parece que en el 4, vamos a mirar cómo Dios salva a David. Porque David necesitaba salvación. Y vamos a ver cómo salva a David. Pero ya lo hemos hablado. En el Antiguo Testamento es la fe que tenían los hombres con respecto a que algo iba a suceder en el futuro. Nadie pensaba que el cordero limpiaba. Por favor, ese es un pensamiento antibíblico. Si ustedes le hubieran preguntado a Abel, ¿por qué matas a ese cabrío, a ese macho cabrío, y lo pones delante de Dios? Su respuesta hubiera sido porque Dios lo pidió. Jamás su respuesta hubiera sido para ser limpio, para quitar la inmundicia de mi cuerpo, para quitar el pecado de mí. Nunca, jamás hubiera dicho eso. Porque en el Antiguo Testamento todos los hombres de Dios entendían y concebían que el cordero, el animal me refiero, no era expiatorio. Era algo que Dios había pedido. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo? Probablemente hubiera dicho, no sé, mi papá, mi mamá me habló acerca de una promesa de Dios, de que un día iba a venir el Salvador y moriría en la cruz. Algún día pasará. Pasó 4,000 años después, pero su fe estaba puesta en el mismo hecho que está puesta hoy nuestra fe, en un hecho que ocurrió hace 2,000 años. En el Antiguo Testamento se salvaban por fe en un evento futuro, y en el Nuevo Pacto nos salvamos por un evento que pasó en el pasado. Pero siempre la salvación ha venido de Dios, no por obras para que el hombre no se gloríe, porque todos somos pecadores venidos a menos, y sin Dios no hay salvación en nuestra vida. De aquí en adelante Pablo va a continuar exponiendo mucha más de la doctrina que ha venido hablándonos. Para quienes nos hemos tal vez sentido afectados por todo lo que el Señor nos ha descubierto en este tiempo, que somos pecadores, que somos inmundos, que no hay uno de nosotros que haya buscado a Dios, ni uno de nosotros que haga el bien. Fuimos creados para buenas obras. ¿Y qué me dices de eso, pastor? ¿Qué me dices de eso, Juan Diego? Pero fuimos creados para buenas obras. Claro que fuimos creados para buenas obras, pero nuestra naturaleza carnal no nos las permite, a no ser que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Solamente con Cristo nuestra naturaleza pecaminosa es cambiada. No es que ya no somos pecadores, sino que somos pecadores redimidos. Cuando Pablo hace esta exposición, la hace porque quiere recordarnos a cada uno que no importa cuántos años llevemos en el cristianismo, cuánta Biblia sepamos, a qué lugar nos vayamos a congregar, la solución para el pecado solamente es una, y solamente se encuentra en la cruz y en la sangre del Cordero derramándose para limpiar nuestros pecados. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Hay tantas cosas que se nos van quedando en realidad. Es imposible ir versículo a versículo exponiendo la palabra de Dios en tan corto tiempo. Y perdón porque hoy me pasé algo de tiempo. Hay tantas cosas que quisiera decirlos, pero dejemos que la palabra de Dios y el Señor nos enseñen. No necesitas anotar tantos versículos, tienes que llegar a casa y comenzar a leer Romanos 3 y pedirle al Maestro de Maestros que te enseñe. Yo creo que si aún existía algún argumento en mi vida, se ha derribado. Y quiero retractarme. No quiero decir y si había algún argumento. Todo argumento que todavía tenía se ha derribado. Soy el pastor de una congregación.
no porque sea más santo, no porque sea mejor. Es pura gracia. Soy un pecador igual que cualquiera de los que estamos aquí. Pero eso no es la justificación para seguir viviendo como hemos vivido, sino es para entender de que hay un Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que nos ha hecho justicia en su Hijo. Si eso no nos lleva a vivir piadosamente, a vivir de otra manera, entonces que la carne, nuestra moralidad y religiosidad sea nuestra condenación. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.